Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que les traigo en mi canal N11. Hoy vamos a conversar de las democracias latinoamericanas y su fragmentación. ¿Qué es lo que sucede en los regímenes políticos en la actualidad? Y nos vamos a centrar en cuatro figuras importantes, que es Nicolás Maduro, tenemos Gustavo Petro, tenemos Lula da Silva y Gabriel Boric. Y traigo un invitado por la cual vamos a estar conversando de estos cuatro personajes y cuál es su mínimo común denominador. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final para que podamos ir conversando de varios temas que vamos a tener acá con un gran invitado. Y aquí estamos con el profesor Guillermo Aveledo Col, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Caracas, es decano de Estudios Jurídicos y Políticos y profesor de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana UNIMED de Caracas. ¿Cómo está, profesor? Bien, Monse, muy feliz de estar acá. Sí, muchas gracias también por tener el agrado y la disponibilidad de querer participar en este humilde y pequeño canal mío de acá de Chile para los efectos de poder conversar desde su gran experiencia y también de varias columnas de opinión que ha habido precisamente sobre quienes vamos a conversar, que lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Conversar de estas cuatro figuras dentro de todo el contexto de democracias latinoamericanas, cuál ha sido la fragmentación, qué es lo que está sucediendo hoy en día en la política y que tiene que ver también cómo se percibe socialmente. Y luego vamos a remitir, y considero que debemos hacerlo desde esas premisas de cuatro personajes importantes en la actualidad, que es Maduro, Petro, Lula y Boric. Los cuatro fantásticos, como podemos, lo vamos a catalogar así para ponerle un poco de humor a esto, porque me parece también interesante, yo sé que podríamos haber hablado de muchos otros autores de estas políticas que están muy polarizadas, pero quería remitirme a ellos cuatro porque son precisamente aquellos que también están muy involucrados en ciertas cuestiones que hemos visto en temas sociales, en temas de Agenda 2030, que claramente vamos a omitir ciertas cosas para que no nos censure YouTube, pero me quiero centrar en ello y reflexionar con su experiencia de lo que ha significado, siendo usted también de allá de Venezuela, de este primer personaje que vamos a hablar, que es Maduro. Sigue, me gustaría que pudiésemos adentrarnos, porque también el contexto en que ingresa Nicolás Maduro, después de Hugo Chávez, también es importante dentro de este contexto sociopolítico, como podríamos decir, y al mismo tiempo también cómo se han desencadenado las políticas y los fracasos también que ha tenido. Y hoy en día ver que en todos está siempre el discurso muy democrático, muy de las libertades, de la igualdad, de la ciudadanía, y hemos visto cosas realmente sorprendentes de los ciudadanos de Venezuela. Así que le dejo la palabra, profesor. Siempre como venezolano es casi obligatorio hablar de Nicolás Maduro, pero también muy difícil hablar de Nicolás Maduro. El- en- eh, por una parte porque rodean muchos mitos y muchos mitos que la opacidad del propio personaje alimenta, pero también porque hay, con los años de la crisis que ha liderado Nicolás Maduro, esta ya década que tiene en el poder, se ha profundizado la gran zanja, no de polarización política, eso ha bajado un poco, pero sí la gran zanja entre el venezolano que está en el país y el venezolano que ha emigrado. Hay una diáspora en unos niveles que no existían en la historia de Venezuela, que no estamos acostumbrados nosotros y no hemos podido lidiar con eso de una manera constructiva. Y eso profundiza las visiones separadas de lo que está pasando. No que, vamos a ponerlo, que Nicolás Maduro sea popular en Venezuela e impopular en la diáspora venezolana, pero ciertamente es difícil verlo del mismo modo. ¿A qué voy?
en nuestra ruptura de comunidad política, la fragmentación, como tú misma has dicho, hay con Nicolás Maduro la idea de que al caracterizárselo como autoritario internamente, se le caracteriza de una manera leve, que es simplemente peor que autoritario, es una cosa dramáticamente peor. Y la verdad de las cosas es que desde afuera se ve la crisis mucho peor de lo que se está viviendo y se está viviendo de una manera muy catastrófica. Y perdón, eso puede parecer una paradoja, pero hace que las soluciones que se vean desde afuera suelen ser más políticamente radicales o incluso más políticamente inviables en términos democráticos que pueden serlo internamente. Esto genera unas complicaciones, pero déjenme concentrarme en Maduro. ¿Quién es Nicolás Maduro y cómo llega él al poder? Bueno, Nicolás Maduro es un cuadro del estamento revolucionario venezolano, de la visión socialista revolucionaria. Aquí había una tradición socialista democrática, socialista reformista de muchas décadas, desde los años 30 del siglo pasado, que tenía como puesta la visión marxista-leninista. En nuestra tradición, los dos primeros partidos socialistas que se forjan en la República moderna, después de la muerte del gran caudillo, del gran dictador de 30 años, Juan Vicente Gómez, a comienzos del siglo pasado, se forjan dos partidos socialistas. Grosso modo, el Partido Acción Democrática, que bueno, tiene una herencia de la Alianza Revolucionaria de Izquierda y el Partido Democrático Nacional, y el Partido Comunista de Venezuela, que es, bueno, del Comintern, del aliado de Moscú. Estos partidos tenían, sí, una visión de una democracia radical, pero uno plegado a Occidente o aliado a Occidente, que decía que era posible hacerlo bajo un esquema capitalista, bajo un esquema occidental, vinculado a Estados Unidos, y otro que, bueno, que quería la revolución a la soviética. En esa divergencia hubo dos proyectos socialistas que el marxista-leninista muy minoritario durante décadas, pero tenía una serie de fragmentaciones del socialismo real. Ese experimento socialista trató de ir a un movimiento guerrillero en los años 60, es derrotado, y la ruptura que se da entre el propio movimiento de izquierda radical por esa derrota genera una gran fragmentación. Hay unos partidos socialistas, sí, marxistas, que se van hacia la democracia, otros partidos socialistas marxistas que se quedan allí en el sistema, pero están siempre conspirando. Entre ellos, bueno, una división de la vieja Acción Democrática, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se divide a su vez en la Organización de Revolucionarios, que se divide en la Liga Socialista. Y es en la Liga Socialista, en los años 80, un partido minúsculo, ínfimo, de cuadros pequeños, que Nicolás Maduro ingresa como activista estudiantil. Y él hace su carrera inicial allí y hace su formación con esa vinculación a la República de Cuba, con una vinculación a estos movimientos revolucionarios de ese tiempo, entonces en El Salvador o en Nicaragua. Él hace su formación de cuadros en Cuba, trabaja, siempre se dice, bueno, es un chofer de autobús. Sí, él trabajó como sindicalista del metro de Caracas en los años 80 y 90, como parte de la estrategia de penetrar instituciones estratégicas, ¿no? Era un cuadro joven y lo tenían allí. Es decir, él es, vamos a decir, en términos sociales, un muchacho de clase media-baja, de la clase media-baja caraqueña, urbana caraqueña, estudia en un liceo público, se forma así y se mete en esta vida, que no es una vida de oportunista. Ahí quiero decir algo, yo estoy convencido, y es lo que me dice la biografía de Maduro, que él ingresa en esto por una gran inconformidad hacia el sistema, una gran inconformidad hacia la democracia burguesa, y entra en eso. Es además un hombre grande y demás, y eso lo hace resaltar, es un tipo altísimo, y lo hace resaltar, además con cierto coraje físico, en actividades de subversión, de agitación, y en eso llega, en el año 92, a vincularse con, bueno, los militares alzados del 4 de febrero del año 92, entre los cuales estaba el líder Hugo Chávez. Y él se pone como de voluntario, es decir, la izquierda radical está apoyando ese movimiento, que es un movimiento variopinto, de mezcla de ideas nacionalistas de derecha con ideas antipartidos de izquierda, que es esa logia militar,
Y bueno, ahí como un cuadro civil se encuadra Nicolás Maduro, que empieza a hacer su carrera. Llega Hugo Chávez al poder en el año 99, ahora sí voy a ir un poquito más rápido. Él ingresa como diputado al Congreso Nacional electo por las planchas del chavismo en el año 98, luego con la constituyente, y se destaca como un gran operador político en el Parlamento. Jefe de fracción del Movimiento Quinta República, el primer partido de Hugo Chávez, luego va a ser presidente de la Asamblea Nacional, y en el año 2006 es nombrado canciller. Estuvo 7 años de canciller. Es la persona que en Venezuela ha sido más tiempo largo canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores. Y con eso era la correa de transmisión, bueno, de una política interventora en América Latina, en estos liderazgos de América Latina. Es decir, Chávez se veía como el líder del continente, el líder de la marea rosa, el líder de una nueva revolución bolivariana continental. Y Maduro era, bueno, el operativo de eso en el continente. Así que no es realmente un advenedizo ni realmente un tipo poco experimentado. Lo que sí es que tiene un origen muy radical. Y su gobierno, en efecto, radicalizó aún más la ruta revolucionaria venezolana hacia la izquierda, profundizó más las medidas ya de expropiación, de, de polarización política de Hugo Chávez, sin su carisma personal y sin recursos. Eso generó todas las tensiones políticas que vimos en el año 2014, en el año 2017, la derrota electoral del chavismo enorme en el año 2015 y una profundización de elementos autoritarios, porque durante el tiempo de Chávez había un elemento autoritario muy cargado hacia lo carismático y debilitar las instituciones liberales y constitucionales, pero sin necesariamente transgredir todas las formas de libertades públicas. Es decir, era tan popular que, salvo episodios específicos de represión, no había ese ejercicio. Maduro, no, Maduro desde el comienzo, andando pues muy represivamente. Con la crisis de gestión, con la crisis de su modelo, se da esta nueva etapa de una semi-liberación económica. Dicen estar inspirados en Vietnam, dicen estar inspirados en una ruta de capitalismo de Estado. No lo han racionalizado bien, pero hay una apertura económica que no había en Venezuela desde los años 90. Y se liberó el precio, se liberaron los precios regulados, se permitió la libre importación de bienes y servicios, se liberó el dólar, que sigue siendo, bueno, en medio de las sanciones norteamericanas también difícil de acceder, pero se permite en el mercado, se transa. Si tú puedes ir a cualquier establecimiento venezolano y comprar en divisas. Y eso alivió la presión económica, pero es un Estado que no produce, un Estado que no recoge dinero porque ha deshecho la economía venezolana, que tiene muchas dificultades de gestión. Y en esa circunstancia está, bueno, Nicolás Maduro con una enorme popularidad, con muchos incentivos para mantenerse en el poder, porque teme las consecuencias de su declive y teme las consecuencias de separarse del poder, la amnistía que le da el poder. Y eso, por supuesto, es la circunstancia en la que estamos con respecto a Maduro. Ahora, Maduro, a diferencia de Chávez, no se ha convertido en el gran ejemplo y el gran irradiador de un programa continental de izquierda. No es, bueno, una suerte de hermano mayor de esta nueva etapa, no es la marea rosa 2.0, eso no ha ocurrido en torno a Maduro, porque Maduro, bueno, ha desprestigiado la marca izquierda de los años 2000. Eso que en los años 2000, en el boom de commodities, en esta etapa de Lula, Bachelet, Evo Morales, de relativa prosperidad y aumento de la igualdad en nuestros países en torno a esos programas, Chávez, siendo el más rico de todos, bueno, se permitió unas holguras que no tenían los demás. Maduro no tiene eso. Maduro no tiene ni la popularidad ni el carisma. Lo único que tiene es el aval histórico de ser del chavismo desde el comienzo, pero eso ya no es una carta de presentación. Y eso le ha generado buenos ruidos con Petro y con Boric, especialmente con Boric. No tanto así con Lula. Lula viene como de la otra escuela y apunta hacia otro camino. Hay muchas cosas que surgen en base a la figura de Nicolás Maduro. Yo creo que es importante también cuando uno entra en estas reflexiones, sobre todo considerando personas que son del país.
porque las percepciones son distintas a las que se muestran en los medios, y eso también va para nosotros, de lo que se muestra de Chile hacia el exterior. Y hay muchas cosas que yo creo que lo voy a dejar para el final, para cuando entremos a reflexionar sobre estos cuatro personajes, porque hay también un aspecto interesante que se presenta en la cual ganan las elecciones. Yo creo que hay ahí un mínimo común denominador que se repite en estas cuatro figuras y que explica el ascenso al poder y las ganas, las ansias de permanecer en el poder. Porque creo que hay muy poco elecciones en Venezuela y él ya tiene toda una comisión que supuestamente va a revisar, va a ver la legalidad de la votación, una cosa que bastante es cuestionable, sobre todo tomando en consideración cómo asciende también nuevamente de manera democrática al poder. Pero vamos a dejar todos esos cuestionamientos ya como de reflexión, porque la idea es pasar a esta segunda figura de Gustavo Petro, que también tiene un historial en la cual asciende junto con Francia, que también tiene ahí un tema étnico. He visto varias declaraciones en torno a lo que supuestamente señalaron como programa político y que no se ha visto en la realidad. Y a mí me surge una duda de cómo y por qué asciende al poder Gustavo Petro en la situación que se encontraba Colombia, porque Colombia también tenía un tema importante en el régimen anterior, y es la explicación también por la cual las promesas o las ganas de embelezar a las personas resulta ser mucho más fácil en ciertos contextos, sobre todo, por ejemplo, cuando se presentan gobiernos en donde hay ya una decadencia política o hay un autoritarismo. Entonces es muy fácil después hacer ciertos discursos para la masa, que es la que efectivamente vota y lleva al poder a estas personas. Entonces me gustaría que pudiésemos centrarnos en esa figura de Gustavo Petro y su compañera, que hacen esta dupla disidente colombiana. Sí, bueno, Gustavo Petro es alguien en términos generacionales relativamente más o menos de la misma generación que el presidente Maduro, pero claro, su trayectoria es otra. Es una trayectoria que combina un elemento de subversión, de activismo radical con una entrada en el sistema más paulatina, ¿no? Viene del movimiento de M19, del movimiento que fue un movimiento subversivo derivado de las elecciones colombianas del año 70, que originalmente era un movimiento esencialmente antipartido, de sin satisfacción, y se fue haciendo más radical de izquierda, pero no era ese su origen. Su origen era el apoyo a la candidatura presidencial del general Rojas Pinilla en el año 70, a quien se dice todavía en la historia de Colombia que hubo al menos el intento de pararlo. Algunos dicen que por un fraude abierto que daría el poder al presidente Misael Pastrana del Partido Conservador, y otros que, bueno, en realidad una suerte de colusión del sistema para evitar que esta visión existiera. Ojo, en Venezuela había pasado algo muy similar con Marcos Pérez Jiménez, pero ¿es Rojas Pinilla un revolucionario de izquierda? No, lo que es un antipartido, es un militar antipartido, no tiene una visión de izquierda, pero en ese descontento del reparto de poder entre liberales y conservadores en Colombia, surge el M19, que de hecho sus colores eran rojo y azul, como el Partido Conservador. Se mantenía esas bandas con una franja blanca en el medio, como la idea de que estaban trascendiendo en los partidos tradicionales. El M19 va a tener acciones espectaculares de subversión, la más famosa, el secuestro fatal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia a comienzos de los años 80, el robo de la espada del Libertador de la Plaza de Bolívar en Bogotá. Ese tipo de cosas eran parte de esa actitud. Y va a ser el M19 un elemento importante de la constituyente del año 91, como parte de la inclusión. No es un movimiento guerrillero como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional, es más bien más acotado, más urbano, más espectacular, y si se quiere en un momento más políticamente exitoso, porque tiene esa incidencia, y es un canal para que cierta izquierda urbana
se manifieste. Y ahí está la figura de Gustavo Petro, que no es bogotano, es de Cundinamarca. Trabajó tras la desmovilización justamente en el propio M19, en la Alianza Democrática, que era el nombre, y se fue en la fragmentación de todas esas izquierdas a diversas rutas de esos partidos, ¿no? Primero, bueno, la Alianza M19, el Vía Alterna, el Polo Democrático, en donde entre Vía Alterna y Polo Democrático tuvo contactos con Hugo Chávez. En esa época, la idea de que Hugo Chávez había facilitado a Gustavo Petro medios y recursos para su victoria en la alcaldía de Bogotá, una alcaldía que habían históricamente ganado fuerzas extrapartido en Colombia. Y por ahí se va. Él es censurado por la Cámara Municipal Bogotana, vuelve al poder en medio de escándalos, pero más escándalos de incompetencia que de dolo, si se quiere. Y en algún momento se pensó que su ángel, su carta de ruta hacia la presidencia había llegado con su mala gestión como alcalde de Bogotá. ¿Qué pasa, sin embargo? Tenazmente va forjándose como, primero, el único candidato alternativo a la partidocracia. Esto no es nuevo en Colombia, ya con Álvaro Uribe a comienzos del siglo, y en menor medida con Juan Manuel Santos, que ambos, Uribe y Santos, vienen del Partido Liberal, pero forjan unos partidos alternativos que se convierten, Uribe en el núcleo de la derecha, Santos infructuosamente en la centro izquierda, y queda el polo de izquierda pues desahuciado. Desahuciado no, parecía desahuciado con Petro, pero Petro tenazmente se mantiene, y en medio de un panorama muy fragmentado electoralmente sube a la presidencia tras una muy impopular gestión y protestas sociales bajo esa gestión del presidente Duque, un presidente del uribismo. No hay una alternativa de centro-izquierda convincente que logre la segunda vuelta, y se convierte Petro en el candidato de vamos a decirlo así, hasta cierto punto el estatus liberal de izquierda en Colombia. Digo liberal del viejo Partido Liberal, de ese viejo clientelismo liberal que lo ayudó mucho, especialmente en la costa atlántica y la costa pacífica. Es decir, esas zonas de Colombia que fue donde Petro ganó, con mucho acuerdo con la política tradicional clientelar de jefes de gamonales, jefes políticos de la Colombia profunda. No es el programa urbano progresista que se pinta, que ve la prensa extranjera, que ve el mundo, sino que apunta hacia esta ruta. En el año 22, en una ruta que articulada en eso que llama el Pacto Histórico, que es la coalición de diversas forjas de la izquierda colombiana, él cohesiona para ganar la elección. Pero posiblemente, si no hubiera sido el fracaso de la centroizquierda en la primera vuelta, por ya Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, y cualquier otra alternativa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 22, eso lleva a Gustavo Petro a la segunda vuelta contra un candidato muy improbable, que sería Rodolfo Hernández, un gobernador muy cuestionado de la vieja política colombiana, con un estilo excéntrico. Y bueno, en ese caso Petro parecía el sensato. Así sería como estaba el sistema. Y Petro llega con esta idea. Llega, por cierto, sí, como bien dijiste, en alianza con Francia Márquez. Francia Márquez, una político afrodescendiente, con la posición de lograr una representación histórica en un país donde hay todavía muchas trazas de clasismo y diferencias raciales, históricamente hablando, y tiene, bueno, ese ascendente simbólico de lo que va a ser este gobierno de
Gustavo Petro. En la práctica, realmente el vicepresidente de la República de Colombia no tiene mayor incidencia en las políticas públicas. Entonces, yo no quiero decir que ella es meramente simbólica, es un símbolo que importa, pero a la vez no tiene la incidencia en las políticas públicas que puede decir, en su planteamiento feminista, derechos humanos, afrocolombiano, ecologista. Chequea una serie de marcas, de trazas, de listas, pero no necesariamente está incidiendo en la política. Y lo que vemos, estuve recientemente en Bogotá, la sensación es que más bien es pues un gobierno bastante inoperante, que no pudo aprovechar el capital político de su elección y hasta cierto punto la alfombra roja con que los partidos del estatus en el Congreso le habían planteado la posibilidad de hacer una agenda legislativa coherente y más bien se ha enredado en problemas de palacio, problemas de ejecución, que esa gran visión ecosocialista del pacto histórico no aterriza. Sí, de hecho, es importante el conectar, pero eso uno se extendería en el tema de conectar Gustavo Petro con todo lo que ha significado la discusión con respecto al narcotráfico, el tema del ecologismo, cuando habla de la producción de cocaína. Y bueno, este elemento simbólico que se constituye en Francia Márquez, que además ella participó en este Ejército de Liberación Nacional, que tiene Sí. también una historia importante y que ha sido también parte de lo que se muestra en redes sociales. Los tweets, historias, forman parte también de lo que la gente va haciéndose como en concepción de todos estos personajes. Pero también vamos a hacer como esa reflexión cuando vayamos sumando los temas de Petro, porque ahora lo importante también es pasar a Lula da Silva, este presidente que asume luego de Bolsonaro. Se presenta ahí una situación interesante en las elecciones, en la cual hay cambios también en los programas que formaron parte de la campaña, principalmente de Lula. A mí me impresionó el cambio que tuvo en la primera y después la segunda vuelta, porque pareciera que hizo un juego de cartas apresurado, dijo, aquí me tengo que ir por acá para poder ganar, que dicho sea de paso, tuvo una gran votación en el lado norte de Brasil, si no me equivoco. Sí es. Pero es cuestionable, sí, cuando uno ve los cómputos, las votaciones que se dieron en las demás partes de Brasil, donde estuvo ganando Bolsonaro y solamente en el lado, no me recuerdo si en el sur o en la parte del centro están como en prácticamente mitad y mitad entre Bolsonaro. Pero más allá de eso, a mí me resulta importante estas transformaciones entre primera y segunda vuelta, que también se produce, por eso que también dejo Gabriel Bori al final, porque también hay un cambio importante entre la primera y la segunda vuelta. Pareciera que vemos a un personaje, ve como que tantea el terreno y después dice, esta es mi jugada final. El problema de esas jugadas son riesgosas y al mismo tiempo puede tener los resultados esperados, pero el problema es que dentro de esa jugada, dentro de esas promesas, ese programa, si no se cumple, claramente que comienza a producir una cierta desconcertación en las personas y comienza a transformarse emocionalmente a una serie de emociones como ya el tema de ira, de molestia, de decepción, sobre todo de las personas que en este caso son de los quintiles más bajos. Y me parece que esa es la situación que vive actualmente Lula da Silva en Brasil, bueno, además de todo este tema de formar parte del foro de Sao Paulo. Pero me parece interesante la situación que tiene Lula, que además se hizo muy famoso por esto que tiene de muy aficionado a las narrativas y hacer como una defensa, una suerte de defensa a Nicolás Maduro cuando dice que allá no se vive en dictadura. Entonces, me gustaría ahí la apreciación suya respecto de este tercer personaje que tenemos. Bueno, con Lula podríamos dedicar
todo un día y un seminario, porque eso es hablar de la dictadura militar brasileña, de la transición a la democracia, de todas estas cosas. Así que a Gustavo también. Sí, así como todo esto, es el único que tiene un carácter, bueno, quizás con Francia Márquez, un carácter de origen popular, obrero, vamos a decir, genuino. De hecho, sufre un accidente en la mano y tiene esas heridas de trabajador y pertenece a un partido laborista que era un partido que surgen del sindicalismo, de la teoría de la liberación, es decir, de la izquierda cristiana, no surge originalmente del marxismo-leninismo, es decir, no es del Partido Comunista, no es de ese mundo, surge de la izquierda cristiana, como una de las pocas rutas de vocación de movimientos durante la etapa de dicta blanda en la dictadura militar brasileña, es decir, los últimos 5 o 6 años, se plantea este partido, que no es un partido, vamos a decir, pro-soviético, pro-Cuba, pero claro, es un partido sindicalista, tiene ese elemento izquierdista importante, en el que confluyen, bueno, todos los que no quieren ser de los partidos comunistas y demás. Y eso hay que verlo en esa historia, porque eso también generaba en la visión de alguna izquierda latinoamericana la idea de que, bueno, el PT no es un partido de izquierda autoritaria, el PT no es un partido de izquierda revolucionaria, marxista a la antigua, sino que es un partido nuevo, un partido innovador, un poco como, podemos decir, el primer MAS boliviano, no un partido socialdemócrata, pero un partido socialista democrático, podían decirse en su momento, el movimiento socialismo venezolano, la causa radical venezolana, parecido a eso. Con una historia muy difícil, porque se convierte en un partido de la izquierda en un país donde hay, pues, unos grandes partidos del estatus que vienen de la herencia de la dictadura militar, el Partido de Socialdemocracia Brasileña, que es un partido, pues, de centro, izquierda, liberal, socialdemócrata, todo el que no sea reaccionario está allí, demócrata cristiano están allí, todos, una confluencia de actores, vamos a decir, contrarios a la dictadura militar y Arena y sus descendientes, hacia la idea de un gobierno más autoritario, más tecnocrático, etcétera. Por ahí arranca. Pero el Partido Socialdemocracia Brasileña es el partido de la transición brasileña y es el que domina hasta, bueno, su desprestigio y su incapacidad posterior. Ahí ha estado en la vida brasileña, un país que se ha fragmentado muchísimo políticamente en los últimos años. Y se convierte el PT en el único partido, vamos a decir, alternativo real ante eso. Pero Lula da Silva es candidato presidencial 3 veces durante la transición brasileña. No, no tiene una suerte en su etapa. Casi llega al poder en el año 94, 89. Fracasa en ese sentido. Pero va a ser, bueno, un candidato pertinaz durante esa etapa y llega al poder, pues, a mediados de los 2000. A mediados de 2000, cuando ya Chávez tiene casi 7 años mandando, no solo se rumoran esas conexiones, sino que el Foro de Sao Paulo, que en efecto surge en los años 90 como una alternativa a la Internacional Comunista, como una alternativa a la idea marxista-leninista, surge después de la caída del muro de Berlín. Incluye partidos que son del socialismo democrático y socialdemócrata, pero que no están en la Internacional Socialista o que pueden estarlo, con partidos de la extrema izquierda, para ver hasta cierto punto reinventarse la izquierda latinoamericana tras la caída del muro de Berlín y tras lo que ven la inoperancia de Cuba. Cuba también, bueno, quiere reformarse allí. De hecho, son puros partidos de oposición, salvo el Partido Comunista de Cuba, que está en el Foro de Sao Paulo en ese tiempo cuando se funda, y se funda con movimientos muy diversos, de diversas fuentes de la izquierda. Ahora,
¿cuánto es el compromiso de esos movimientos con la democracia liberal? Bueno, para algunos la democracia liberal es la democracia burguesa, es una democracia que hay que destronar. Para unos es la democracia, bueno, el mecanismo lógico por el cual se puede ir a el poder. Estos partidos vinculados al Foro de Sao Paulo tuvieron ese auge en la primera Marea Rosa, en la manera de gobiernos socialistas semi-reformistas, revolucionarios en esta década de los 2000, con Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, la señora Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, el retorno de Daniel Ortega en Nicaragua por elecciones, ya vemos obviamente que no se ha ido, Lugo en Paraguay, Pepe Mujica en Uruguay, y así, varios gobiernos en América Latina. Podemos incluir, por supuesto, a Lula y a Dilma Rousseff. El Partido de los Trabajadores se convierte en el hegemón de la política brasileña durante los dos periodos de Lula, y Lula además es el darling, el media darling de Occidente, porque, bueno, no tienen el elemento autoritario de Hugo Chávez y militarista de Hugo Chávez, socialista, ecologista, sindicalista, tiene origen popular, mezcla, hace todo la lista como... Lo que le falta es como Francia Márquez ser mujer, pero tiene todas esas características, y entonces tiene una recepción en el mundo que además está viendo a este bloque alternativo de países no occidentales, el polo de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a veces India y a veces Indonesia, según los cálculos, pero en todo caso, esos nuevos países emergentes de la postcolonización, como unos protagonistas del lanzamiento mundial. Siendo además que Brasil tiene una relación tirante con el resto de América Latina. Entonces, una relación de somos distintos, somos mejores, y en todo caso tenemos que ser los jefes de este esquema. No siempre va a funcionar. Brasil y Venezuela tienen la rivalidad, ese liderazgo de la revolución continental. Al fin y al cabo, Brasil es un país que tiene una economía más compleja, una economía menos estatista, de modo que el gobierno de Lula no se puede permitir no tiene el petróleo, entonces no se puede permitir las exageraciones y extravagancias expropiadoras de Hugo Chávez y el socialismo serrano de Hugo Chávez, que, bueno, tiene que considerar con el capitalismo brasileño, con la gran empresa brasileña, que al fin y al cabo también está contenta de que esté Lula en el poder, porque Lula se convierte en el gran paradigma, en el gran impulsor del capitalismo brasileño en el mundo, ¿no? Esa importación del modelo brasileño, la importación de los productos brasileños. Lula se convierte en el primer gran embajador, en ese atractivo que tiene en ese tiempo. Algunos confunden eso con pragmatismo. Unos podrían decir, bueno, no es pragmatismo, es lo que lleva al escándalo de corrupción con el que se marca el final de su gobierno y el gobierno de Dilma Rousseff, el escándalo del Lavallato y de la empresa Odebrecht. Y ese pragmatismo, algunos lo ven, bueno, como una agazapada muestra ideológica, porque a la vez culturalmente fue llevando a Brasil más a elementos simbólicos de la izquierda latinoamericana, que generaron a su vez la reacción de derecha que generó en Bolsonaro. Es decir, en lugar de una reacción de centro viable, pues se vació el centro y la ruta brasileña se fue a la derecha. Una derecha popular como no había habido en esa historia, con Jair Bolsonaro, su presidencia sumamente polémica, sumamente difícil para la idea de la democracia liberal. Llega Lula, por una parte, como el vengador de la idea de la izquierda, pero también como el defensor de la democracia, en esa ambivalencia que suele tener. Y bueno, eso es lo que puedo decir ahorita de Lula en Sí. perdón. No, interesante esa visión muy corta, porque efectivamente es como para poder hacer un capítulo sobre cada uno de ellos, porque en la historia también es importante ir enriqueciéndose en cuanto a cómo van surgiendo los hechos y qué hace que estas personas después tengan cierta popularidad, qué hace que se transformen como en una promesa y que queda prácticamente la gente arrobada de toda ese programa, esa esperanza, esa innovación
de acabar como con el régimen con el cual ya están finalizando. Y en esa promesa, en todo eso lo que significa esas transformaciones importantes que van a hacer estos cambios profundos y que siempre está como en todos los discursos, aparece esta figura última que hemos dejado de Gabriel Boric, que ahí voy a hacer una pequeña intervención quizás un poco más amplia porque es de mi país, pero claramente que quiero conocer también qué visión es la que tiene de Gabriel Boric, porque Gabriel Boric es ese joven promesa que aparece tomándose la escuela en la Universidad de Chile, junto con las otras personas que hoy en día también ocupan un cargo en el gobierno, como Jadson, como Camila Vallejo y Cariola, que está en la parte del Partido Comunista. Y me interesa en este contexto también porque es altamente activista y como estos jóvenes que venían así a revolucionar por el tema de la educación, por una educación más gratuita, de calidad, ingresan al poder como diputados. Entonces, claramente que en la historia que se va desencadenando en estos personajes, en las votaciones donde participaban por una serie de leyes, se ven precisamente hoy en día en una encrucijada porque todas esas cuestiones que formaron parte de esa juventud cuando eran revolucionarios y después cuando entran como diputados con otra realidad, incluso económica importante, bueno, además que ellos no eran en este caso de quintiles bajos, no eran de clase media, eh, se ven hoy en día con esa encrucijada, con esa cara de la otra cara de la moneda, cuando están y asume el gobierno Gabriel Boric en una transformación también importante, porque Gabriel Boric tiene una jugada frente a la primera vuelta y luego se transforma como en un socialdemócrata, una persona que además toma como un personaje, y digo personaje porque también se ve una transformación en lo que forma parte de la segunda vuelta con Antonio Kast, que claramente fue etiquetado como el extremo Sí, de Gabriel Boric, sí. ¿cierto? Tienen que haberlo visto como, además de acusaciones como de nazi, de extremo conservadurismo, y esas etiquetas tienen una connotación tan importante que transforman también la segunda vuelta de José Antonio Cast y claramente que se ve un resultado inesperado en donde Gabriel Boric gana las elecciones y eso significa varias cuestiones importantes y no tan solo para gente que es etiquetada como de la extrema derecha, porque significó un proceso también en la cual se desencadena una insurrección en el año 2019, donde participa activamente Gabriel Boric, en donde es funado, así se usa esa palabra aquí en Chile, funado en pleno Parque Bustamante por gente jóvenes que eran de la primera línea, le arrojaban basura, le arrojaban diferentes cosas y después muestra una polera que le regalan de Jaime Guzmán, que haber escuchado de Jaime Guzmán, baleado con 2 balas en la cabeza, y ves una serie de situaciones que formaron parte de esa insurrección, que cambiaron y transformaron inmediatamente a Chile, en la cual ves activamente a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson, que incluso tenían estos actos en contra de las autoridades, hacer actos incluso o un poco obscenos hacia los propios militares. Y también participa Camila Vallejo y Carol Cariola en todos estos sketches para poder hacer, que muchos de ellos también eran fake news, y eso después se comenzó a evidenciar con respecto a las personas heridas en plena Plaza Italia. Y en esa transformación claramente aparece y están estas figuras y se toma a las elecciones próximas porque Sebastián Piñera ya estaba finalizando. Todo calzó, todo fue como un proceso trabajado en base a su tiempo y asume como presidente de la República con un programa, con una serie de eh, listado de cosas que supuestamente va a realizar. Y lo que se ve hoy en día en Chile es una situación y es un fenómeno importante
porque, y en esto las redes sociales lamentablemente cumplen un rol fundamental en informar en cosas de segundos, cuestiones que comienza a exacerbar el tema de la emotividad, el tema de la sensación que se tiene frente a una serie de amigos en el gobierno, una serie de gastos públicos exacerbados y sin embargo, las tres cosas fundamentales, y principalmente una de ellas que formó parte del programa de Gabriel Bori, todavía no es parte y no va a ser tampoco parte de lo que se vaya a resolver que, con respecto al tema de la educación. Después se desencadenó el tema de la inmigración y la delincuencia, que son cuestiones esenciales y que hoy en día forman parte de lo que uno puede ver en todos los medios de prensa esa situación, esos discursos que comienzan a ser disfrazados en base a algo universal. Entonces, muchos de los discursos, todo está en base a que necesitamos dinero para poder hacer todas estas cosas de manera universal. O sea, la cuna universal, educación nacional, todo el sistema nacional, salud, el tema también de lo que significa el royalty minero, que ellos lo han visto con gran ovación, como un proyecto de ley que ya fue saldado por la Cámara de Diputados con las observaciones del Senado. Y lo que significa es, bueno, ¿a dónde van a parar esos dineros? Y hay una desconfianza enorme que se ha comenzado a anidar en las personas, una decepción enorme, sobre todo por quienes votaron por esta persona basado en que era lo menos radical, lo menos malo dentro de las propuestas que habían, y muchos también con el sesgo, porque lamentablemente en todo esto hay sesgos cognitivos, en donde si a mí me dicen que esto es de extrema, entonces este es el menos malo, o este es el que me puede llevar a algo más de centro. Pero resulta que en la realidad las cuestiones se han desencadenado en una serie de actos terroristas, como en la Araucanía, en una serie de situaciones de prácticamente inmigración descontrolada y con ello de delincuencia. Y eso también se suma al tema educacional. O sea, hoy en día la educación se ha transformado en ser el campo de batalla para los jóvenes y de ir a enfrentarse con las fuerzas especiales, suspender clases con todo este tema sanitario también, que no vamos a entrar en eso porque son temas complejos aquí en YouTube, pero todas esas cuestiones me parecen interesantes porque son parte también de lo que se presenta en cada país, pero tienen esas cosas que van muy similares en cada uno de estos personajes. Pues bueno, claro, sin duda alguna, yo no ahondaré demasiado en Gabriel Boric, salvo ese recorrido histórico. Ujú. Y hay obviamente una comunidad en torno al surgimiento frente, no hubo tras la marea rosa y no hubo frente a la década neoliberal en América Latina una resolución de un régimen de partidos estable. Eso no lo hemos visto. Estamos viendo cómo no hay los bipartidismos que surgieron de la democratización en los 80 y los 70 en algunos casos. Claro, Venezuela y Colombia unas democracias un poco más longevas, pero en general es en los 70 y en los 80 donde resurge la democracia latinoamericana, se presentan unos primeros bipartidismos que no cuajan y que son afectados por la década neoliberal, esto sin hablar de la justicia de las políticas, definiéndolo solo en la perspectiva de qué genera en el sistema de partidos. No hay un sistema de partidos estable. Y lo que vemos es que la marea rosa no genera tampoco ese sistema de partidos estable. Hay una aspiración hegemónica de un partido de izquierda que luego es enfrentada por la diversidad de partidos de centro derecha, etcétera. Y eso, en algunos casos muy acusado, como en el caso chileno, donde, bueno, lo que hemos visto es la disolución de la vieja concertación. Había una suerte de bipartidismo dentro de la concertación y que generaba una especie de exclusión de la derecha histórica. Los herederos del Partido Conservador y los herederos de partidarios del régimen militar se
iban hacia las derechas, Renovación Nacional, la UDI, etc. Eso iba por allá y la concentración por su lado. Y ese bipartidismo parecía funcional, pero era multicéfalo. Tú tenías en la concertación múltiples intereses, la ADC, el Partido Socialista y demás. Y mientras podían decirse que nunca se habían dado la democratización genuina de Chile, que no se habían satisfecho las demandas de la sociedad, pues veías las crisis de una sociedad que era económicamente más sofisticada que el resto de América Latina, más integrada a los mercados globales que el resto de América Latina, y quizás con los problemas de las democracias más avanzadas, sin haber sido socialmente, económicamente eso. Entonces tú generas las demandas sociales te enfrentas a las demandas sociales de un país que todavía está en América Latina, con unas estructuras políticas de desafección social, partidista, propias de la Europa que estamos viendo. Entonces tienen la gran fragmentación partidista y la no atención a esto, y allí, bueno, cualquier cosa se puede colar, porque la verdad es que han podido ir en cualquier destino. Que le sumes además a eso una demanda no satisfecha en torno a elementos más radicales de la población, y lo viste en las protestas estudiantiles del 6, del 8, del 10, del 13, del 19. En toda esa generación de la cual viene Camila Vallejo y viene el presidente Boric, se van formando esos cuadros. Pero ¿cuál es su insatisfacción? La idea de, como alguna de la juventud de Occidente, bueno, estas ventajas de la economía no me están llegando a mí. No siento ese futuro. Que no es lo mismo, vamos a estar claros, no es lo mismo ser un joven desafectado en el Chile contemporáneo, en el Chile urbano, moderno, que un joven desafectado, vamos a decir, en los llanos de Venezuela, de Colombia. Es decir, esos son niveles de desarrollo, de subdesarrollo mucho mayor. Y eso es un matiz que hay que hacer. Dicho esto, hay un problema esencial con la democracia que está aquí revelándose, que es que la democracia requiere una moderación de sus dos pulsiones, la libertad y la igualdad. La libertad y la igualdad son, en términos de su propia lógica, contrarias. Tú puedes imponer la igualdad, establecer la igualdad rígidamente, y eso va a ir en contra de la libertad. O puedes establecer la libertad de manera absoluta, pero si hay una desigualdad de base, pues no la vas a satisfacer nunca. Entonces, en términos de su propia lógica, se repelen libertad e igualdad. La democracia tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar cuidadosamente con eso, y por eso la democracia es un pacto no escrito entre élites y pueblo. Y esto es lo que te va a decir la teoría democrática tradicionalmente. Si lo ves en la historia de la democracia, ¿qué es? Las élites, cansadas de combatir entre sí de manera dramática, deciden, bueno, apelar al pueblo haciéndole unas concesiones. Y esas concesiones son concesiones moderadas, no son concesiones que retan la estructura de élite que existe, porque consideran que la élite es positiva, que debe haber algún tipo de élite, que debe haber algún tipo de cúpula, algún tipo de punta en la pirámide social. Entonces, la democracia, tal como la conocemos, no es una idea revolucionaria. Hay una versión revolucionaria de la democracia, que está allí subyacente, que es esa apelación a la igualdad. Pero ¿qué pasa con la democracia? Tú tienes ese pacto. Y ese pacto implica que, bueno, yo no puedo renunciar a las ventajas de pues la productividad, la riqueza, etcétera. Tengo que mantener algún incentivo para la élite, pero también tengo que dar algún tipo de concesión a la sociedad, a la masa de la sociedad. Y esa concesión son esa serie de servicios que hoy los llamamos derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, etcétera. Pero en el fondo son las vías concesiones de las élites a la población. Y esas concesiones cuestan. Cuestan, y ahí hay, bueno, alternativas. ¿A quién le cobro más? Si yo hago más responsable a la sociedad, tengo que cobrarle más a más gente para que pague esos servicios. Eso meramente es así. Se solapa el desarrollo de la democracia moderna con el Estado social de derecho y la capacidad interventora del Estado, técnicamente hablando, y eso genera unas demandas que la estamos viendo en Europa, que la estamos viendo en Norteamérica, que la vemos en las democracias avanzadas, de, bueno, mayor consumo de recursos, pero de mayor competencias del Estado. El Estado ha crecido en todo el mundo en los últimos 100 años. Y eso cuesta dinero. Entonces tú puedes financiarlo ¿cómo? Con el endeudamiento para siempre,
como Estados Unidos, que lo que hace es correr la arruga de su deuda hasta el fin de los tiempos, esa es su expectativa, o financiarlo con el crecimiento económico y poblacional, como se planteó Europa con el Estado Social de Derecho, hasta que llegaron a su tope de desarrollo poblacional y demográfico, y bueno, están envejecidos y tienen el problema fiscal de dónde sacar para financiar eso. O puede hacerlo como América Latina, por medio de la devaluación y el manejo irresponsable fiscal. Eso es como la fórmula, básicamente así. Que, bueno, eso lo puede hacer con Estados Unidos, pero Estados Unidos todo el mundo le presta plata, porque todo el mundo está endeudado con Estados Unidos gracias al dólar. Pero no quiero con esto sonar revolucionario. Estados Unidos es un país absolutamente irresponsable en términos fiscales. Nosotros, los países más pequeños, no podemos serlo, pero lo somos porque está esa presión social, porque a la vez llegamos a la democracia, a diferencia de Europa, o a diferencia de Estados Unidos, no de manera paulatina, sino de manera muy súbita, porque es una demanda vieja. Somos al fin y al cabo el continente de las repúblicas democráticas más viejas de esta época, de esta época mundial, pero a la vez nunca cumplida. Entonces, claro, tienes vamos a decirlo, el deseo, el resentimiento, las ganas no cumplidas de tener esa igualdad. Entonces, claro, llega un día y tú pides todo. Tú pides todo. Súmale a eso el neoliberalismo y tienes ese cóctel con el que te recibe esta década. Queremos ser unas sociedades absolutamente justas, no tenemos cómo financiarlas, queremos destruir la base de ese financiamiento y además no queremos ser responsables. Eso no da, eso simplemente no da. Y es un reto de primer orden, incluso para los partidos igualitarios. ¿De dónde van a sacar para eso? Porque si la alternativa es simplemente ser irresponsable, el ejemplo es Venezuela y ahí está. Sí, de hecho yo creo que sus últimos aspectos que menciona como parte ya de esta reflexión de finalización de este gran tema, es esa cuestión que se ve hoy en día que uno no logra conciliar y que genera estos discursos odiosos de queremos acabar con este sistema, pero no tenemos cómo financiarlo, proponemos algo, pero no sabemos si en realidad va a ser funcional o bien abrazamos estas ideas que ya sabemos por experiencia que fracasan, pero estamos tan embelesados ideológicamente con eso que tenemos que mantener todo esto como de manera universal, todo lo nacional, acabar con el sistema privado y al mismo tiempo generas un discurso que no se puede sustentar en el tiempo. Y eso me parece sumamente, aparte de irresponsable, me parece peligroso, sobre todo para las futuras generaciones, porque hoy en día se transforma el estudiante en un activista que tiene que ir y a destruir todo, porque de esa manera consigue llegar al poder, que es una cuestión que también me parece interesante y que al mismo tiempo tiene que ver también con el recuerdo a la democracia de la gente que asume, en qué circunstancias se asume en un poder y transmite como todas estas ideas, porque crees que todavía estás como dirigente estudiantil, ¿cierto? Estás dirigiendo a un grupo de estudiantes para satisfacerles sus necesidades, pero tienes disfrazados siempre ciertos intereses, siempre hay intereses creados, y es lo que se ve hoy en día, y de acuerdo a lo que hemos visto en estos cuatro personajes, que si bien son historias distintas, algunas pueden tener cierto mínimo común denominador, que está el activismo, está como esa sensación de hacer cambios, ¿cierto? Importantes porque se vive una adversidad o se vive en una situación o vicisitudes importantes, pero al momento de llegar en el poder es una transformación completamente radical en donde, como bien lo señaló, que el ciudadano ve y siente que no recibe nada, pero quienes se enriquecen, donde se llenan los bolsillos es en otros lados y eso sigue generando una decepción profunda, porque se supone que estas personas asumen como una forma de acabar, de ser esa promesa de revolucionaria, que por lo demás, bueno, estas cuatro personas siempre están como en constante comunicación, siempre aparecen como en los medios, cuando hay reuniones entre presidentes, siempre ellos están como muy afiatados, porque también tienen un tema ideológico similar
independiente del partido al cual están, eso puede uno cambiarle los nombres, pero la esencia misma está en precisamente derribar en un sistema y en lograr ese tema revolucionario que ha fracasado, pero que no ha mermado en cuanto a las personas en las cuales comienza a sembrarse esa semilla de querer hacer esas transformaciones. Sí, son grandes dificultades para estas alianzas, porque ¿cómo lo veo yo desde la perspectiva, uno, venezolana y dos, desde dos matices que se pueden pensar? Porque sí, hay un tema de no practicidad, de no quiero llamarlo pragmatismo, sino de ausencia de criterios con respecto a la operacionalización, la operatividad de la idea revolucionaria. Es decir, el saber político necesita un saber político práctico. No solo mi conciencia de la finalidad, sino mi conciencia de los medios para alcanzarlo. No me refiero mediamente al medio de llegar al poder, sino el medio para hacer mi programa. Mi programa que, bueno, yo quiero combatir el paludismo o poner agua potable. Nadie está a favor del paludismo y de la contaminación acuática, pero ¿cómo hago yo para llevar eso en la práctica? ¿Cuántos médicos necesito? ¿Cuántas vacunas necesito? ¿Cuánto dinero necesito en última instancia? Recursos materiales humanos, que es lo que requiere toda política pública. El problema de que amerita una política pública es un problema de decisión política, pero la aplicabilidad es una aplicabilidad que cualquier ideología tiene que enfrentar. Eso de entrada. Y esto, como hay cierta renuncia a la mentalidad occidental, cartesiana, moderna, numérica, se genera esa suerte de visión posmoderna de la política que dice, bueno, no todo vale, todo es fluido, todo, yo puedo pedir todo y algo se me dará, que está bien en una perspectiva revolucionaria, es decir, es lógico que haya un sector del sistema que sea así, pero gobernar no puede ser así. Una cosa es eso, el activismo, y aquí también quiero hacer un pequeño matiz. No quiero hablar demasiado de las violencias en las protestas. Digo, porque como en Venezuela hemos sufrido la represión sobre nuestras propias protestas, pro democracia, me da cierto temor estar calificando las protestas de ninguna parte como más o menos violentas. No quiero que... Sí, eso que autorizas aquí entiendo. no lo autorizas allá. Quiero ser cuidadoso con eso. Aunque sí, algunas escenas que vimos en Chile, especialmente en el último ciclo, fueron muy dramáticas. Eran sobrecogedoras en ese sentido. No era algo grato de ver. Pero eso es algo por lo que han pasado muchos países que son estables y tienen como esa válvula. Ahí está el Mayo francés, y el Mayo francés no significó la Revolución Social francesa, sino, bueno, permitió algunas avenidas de expresión de otras demandas que el resto de la población tiene de manera difusa o que no siente en ese mismo grado. Es decir, no es verdad que la población chilena, que en su mayoría votó por el presidente Boric, esté, vamos a decir, de acuerdo con una agenda indígena ecologista de nuevas identidades anti-occidente. De hecho, uno podría quizás calificar que de repente ni siquiera el propio presidente Boric está allí. Es decir, está mucho más a la derecha de su propia izquierda. Y perdónenme esa calificación. Pero tiene que ser concesiones electorales, tiene que ser, y está también rehén de esa dinámica. Eso pasa. Y gobernar, como decía, por cierto, un político socialista venezolano, que en su momento de gobierno fue bastante sensato. Él no fue jefe de gobierno él directamente, pero fue un ministro muy importante en uno de los últimos gobiernos de la democracia, Teodoro Pekov, que venía del movimiento del socialismo. Él decía, no es lo mismo pintar un ave que hacer que cante y que huele. No es lo mismo el ideal utópico que realmente hacerlo en la práctica. Y esa operatividad es algo que ha faltado. ¿Qué ventaja tuvieron los primeros gobiernos de la Marea Rosa? Bueno, el enorme caudal de recursos del commodities boom, del mercado de compradores, de vendedores de los años 2000. Eso ya no existe. Entonces hacerlo práctico es importante, hacerlo práctico sin la idea de redistribución y con el conflicto que eso implica es difícil hacerlo. Dicho esto,
la democracia tiene que ceder algo ante la idea de igualdad. Es decir, no puede ser que siempre la idea de prosperidad y libertad estén supeditadas a la postergación eterna de la igualdad. Algo tiene que ceder. Y en eso las élites tienen que ser responsables. No significa que se deba dar todo, por eso tiene que dar algo. Si no, ese descontento se va a canalizar allí. Se va a ir por esa ruta y cada vez más radicalizado. A mí, mi gran preocupación hoy es que en lugar de tener alternativas de centro en los países latinoamericanos, tenemos alternativas que son o de extrema derecha o de extrema izquierda, y no me refiero en concreto al ciudadano Kast o al ciudadano Boric, sino me refiero en concreto a que no hay, vamos a decir, partidos de centro viables. La alianza que apuntara al señor Boric es en realidad una alianza minoritaria a la cual se le apuntó un montón de votos que estaban espantados de la alternativa, que no podía en sí misma atraer a otros votos de centro, porque no lo podía atraer, iba contra su planteamiento. Entonces vemos la alternativa a la concertación, de lo que era antes la concertación, completamente desdibujada, con 16% en la primera vuelta. Es donde debe converger el centro político de los países, no tienen esa capacidad. Lo estamos viendo en Europa, donde cada vez los gobiernos tienen que hacer más malabares para hacer coaliciones grandes, coaliciones de centro, y eso genera pues mayor desafección. El sistema genera unas opciones tradicionales, conservadoras en sentido del sistema, no conservadoras ideológicamente. La gente es más cínica ante ellos, va hacia una opción radical, la opción radical decepciona, va a una opción radical de otro signo, esa opción radical decepciona, y así estamos. Así estamos. Todos nos vamos a convertir en el final en Ecuador. Es decir, en un país de gran inestabilidad. Pero eso parece estar apuntando hoy las democracias. Están apuntando así porque hay un gran descontento. Ese descontento es la herencia del liberalismo, es la herencia de la seguridad, pero también es la herencia del aumento de expectativas. Y eso tiene que ver con la educación cívica. ¿Cómo es que tú tienes esas expectativas? ¿Cómo es que tú entonces le pides al Estado todo? No, pues eso es simplemente inviable. Y antes había unas élites que podían decir, no, hasta acá. Pero claro, trágicamente esa decepción lleva a una radicalización, un ciclo de radicalización y radicalización que a veces daba un candidato antisistema, Chávez, o daba un candidato antisistema que no era políticamente viable. Pero hoy, bueno, tenemos esa realidad en las democracias latinoamericanas, pero también en todo Occidente, en todo Occidente. Sí, y eso profesor. Me asusta. Yo he disfrutado mucho el conversar en esto. Ojalá que en otra instancia podamos seguir charlando más sobre estas cuestiones, porque de esas reflexiones hay muchas cosas que también son interesantes de analizar, y por qué hoy en día está tambaleando, se siente que está en ese pedestal que está a punto de caerse lo que es la democracia. Y uno se pregunta precisamente si sigue siendo la democracia el mejor régimen, o puede ser un nacimiento de otro completamente diferente. No sé, se me ocurre Jenson Brennan, donde habla en contra de la democracia, pero yo agradecer esta instancia, y también de poder haber analizado muy brevemente estas cuestiones en torno a estas 4 figuras. Y bueno, decir a todos que esto es autogestionado, así que pueden contribuir en Patreon, en Flow, y poder seguir viendo estos episodios y compartirlos, porque son precisamente para llevar a cabo analizar estos temas y verlos en distintas perspectivas. Así que muchas gracias, profesor, por haber estado en este canal. Gracias a ti, Monse, un placer hablar contigo, con tus oyentes. Sí, muchas gracias. Chao, chao.